Feliz sábado, preciados hermanos y amigas. Les invito a orar, a buscar la presencia de Dios. Querido Padre, gracias Señor que nos has traído a este lugar para estudiar tu palabra, adorar tu nombre. Pedimos tu presencia y tu Espíritu está en medio nuestro. Danos entendimiento e iluminación para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el texto bíblico por el cual vamos a introducir el tema de hoy está en Salmos 14:1. Les invito a leerlo. Dice la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. El título de este mensaje que puse por tema: el precio de la necedad, cuando el hombre se cree más sabio que Dios. Así que hace algunos años un grupo de científicos construyó en Noruega una gigantesca bóveda subterránea. Le llamaron el Banco Mundial de Semillas. Estaba ubicado en el Ártico. Fue diseñada para guardar copias de todas las semillas del planeta. Por si la humanidad destruía la Tierra, quedaba ese banco de semillas para volver a forestar la Tierra. Uno de los ingenieros del proyecto dijo con orgullo ante las cámaras: si el mundo colapsa, aquí dentro de esta bóveda está nuestra salvación. Pero pocos años después, el hielo eterno de ese Ártico comenzó a derretirse producto del cambio climático. Y el agua inundó la bóveda. El hombre que pretendía asegurar el futuro sin Dios no pudo ni siquiera mantener seco su propia arca de sabiduría. Así es la sensatez humana, una inteligencia sin sabiduría, una razón sin reverencia, una ciencia sin conciencia. ¿Cuán numerosos son los ejemplos de los desvaríos del ser humano por querer independizarse de Dios? Tenemos algo similar, ocurrió también en la Torre de Babel. Los hombres construyeron una torre para, por si nuevamente ocurrió un diluvio, poder sobrevivir. Pero la historia está llena de esto sin sentido. Por ejemplo, tenemos ejemplos históricos de la necedad colectiva. Uno de ellos es la carrera nuclear en la Guerra Fría, desde 1945 a 1991. Las potencias de esta tierra construyeron armas para destruir la tierra varias veces. Fue una estupidez, podríamos decir, estratégica, porque invertía tantos recursos costosos en la destrucción asegurada mutua, sin beneficio real para la humanidad. Y la amenaza sigue vigente, sigue latente. Otro ejemplo de la necedad humana: el proyecto de control social por ingeniería del régimen nazi. Alemania es una de las naciones más cultas. Cayó en la propaganda que transformó al pueblo en una masa manipulable, aceptando atrocidades irracionales. Bonhoeffer llamó a esto la estupidez moral inducida.
Otro ejemplo de ello, el uso masivo de redes sociales sin regulación. A esto nos toma un poco más de cerca. La sociedad entregó voluntariamente sus datos personales, su atención, su tiempo, su capacidad de pensamiento crítico a algoritmos diseñados para manipular las emociones. ¿Cuál es el resultado que estamos viendo en la sociedad hoy en día? Polarizaciones, bandos opuestos, distintos, polarizaciones, sociedades divididas, adicciones a la tecnología, desinformación y una forma moderna de autosabotaje colectivo. El diagnóstico bíblico de la estupidez humana la podemos ver en este versículo que hemos leído. ¿Cierto? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y la Biblia llama necio al que no reconoce a Dios como el centro de la vida. Amén. Y en Proverbios 1:7 nos dice que, por el contrario, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Amén. Ahora, el problema del necio no es la falta de conocimiento, no es, sino una rebelión del corazón. En Romanos 1:22 Pablo lo describe así: profesando ser sabios, si ser necios. Hermanos, vivimos en una época peligrosa, en una época donde la información abunda, pero la sabiduría escasea, donde el hombre estudia el ADN, pero ignora al creador, donde domina la inteligencia artificial, pero se pierde la sensibilidad espiritual. Hay una cita del libro de Juan en Consejos para los Maestros, página 13, nos dice: la verdadera sabiduría consiste en el conocimiento de Dios. Todo alejamiento de este conocimiento es locura. Pero el mundo común interpreta esto al revés. Locura para el mundo es el conocimiento de Dios. A lo bueno le llaman malo, a lo malo, bueno. En los tiempos de Jesús, decía Pablo que los griegos buscaban sabiduría y los judíos milagros. Pero ¿qué es lo que era Cristo para Pablo? Poder de Dios, sabiduría de Dios. Amén. Así lo vemos hoy. El orgullo intelectual se convierte en un ídolo moderno. ¿Qué ídolo moderno tenemos ahora? El orgullo intelectual. Y la estupidez humana se disfraza de sofisticación. Ahora, ¿qué es la necedad? ¿Qué es la estupidez? ¿Qué es la imprudencia? Dice, no es la capacidad intelectual. No significa ser tonto, en el sentido de tener un bajo coeficiente intelectual. La estupidez humana es la incapacidad de usar la inteligencia para el bien, la verdad y la realidad. ¿Se han dado cuenta que el ser humano inventa algo y rápidamente le da un uso negativo? Se inventó los drones casi como un juego y ya le están dando uso bélico. Y así, muchos ejemplos. Es una forma de ceguera moral y espiritual, donde la persona actúa contra su propio bien y contra el propio bien de los demás. Aunque pueda ser muy instruida o brillante esta persona. ¿Cuántas personas hemos visto que brillantes, que tenían los títulos universitarios y todo, sin embargo a veces hacen cosas que nadie se las espera? Cometen un delito, cometen algo grave y llegan a la cárcel teniendo mentes brillantes. Pero la definición que hace la Biblia
de la necedad, la describe con palabras. La estupidez no utiliza esa palabra moderna en la Biblia, utiliza la palabra necio, insensato, fatuo, duro de corazón, duro de servir, sin entendimiento. Esas son las palabras que utiliza la Biblia. El necio bíblico no es quien no tiene inteligencia, sino el que sabe lo que es correcto y no lo hace, pero decide no hacerla. El necio dice en su corazón: no hay Dios. En la Escritura, la estupidez es moral, no cerebral. Ahora busquemos una definición psicológica. Es interesante aclarar bien los términos. Los psicólogos contemporáneos coinciden en que la estupidez humana aparece cuando hay un exceso de confianza sin conocimiento real. Se actúa desde la emoción impulsiva sin reflexión. Se toman decisiones basadas en sesgos y prejuicios. Se rechaza información correcta por orgullo o por miedo, cuando hay una incapacidad de aprender de los errores. ¿Y cuán común vemos esto en la sociedad? Desde el punto de vista sociológico, Bonhoeffer dice, un Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemán que fue ejecutado por oponerse a Hitler, dijo: la estupidez es un enemigo más peligroso que el mal. ¿Por qué habrá dicho esto? Él mismo lo explica. El mal uno puede reconocerlo, pero a veces la estupidez pasa por alto. Esta persona que se describe como necia cree profundamente en una mentira, no razona, repite consignas sin pensar, sigue a las masas, es manipulable, se vuelve fanática o irracional. Y esto, dice, es un problema moral, no intelectual. ¿Quién es una persona necia o insensata? No es la persona con menos estudio, no es la persona con menor coeficiente intelectual. Es alguien que hace daño sin ganar nada y hace perder a otros sin entender por qué. ¿Qué características tiene esta persona que lo vemos hoy en día en la sociedad? Actúa contra su propio interés. A veces la persona está tan acostumbrada a mentir y engañar que cuando se le presenta y le ofrecen una buena oportunidad, el contar de seguir mintiendo y engañando, dice cosas que más bien le perjudican y pierde tal vez esa oportunidad, esos beneficios que se le podrían presentar, porque dijo una mentira como deporte. Gente que miente como deporte. Toma decisiones que lo perjudican aun cuando sabe que son dañinas. Bueno, vemos también en las cajetillas de cigarrillos, ¿no es cierto? Órganos enfermos para evitar que la gente consuma, y la gente lo consume igual. Esa otra gente estupidez humana. Se deja llevar por los impulsos. Es impulsiva, no reflexiona, no hace una pausa, no piensa. Reacciona, no analiza, solo reacciona. ¿Qué otra característica? Ignora la corrección, no escucha consejos. Además, si tú quieres darle algún consejo, te bloquean hasta de lo que pasa. No quiero saber nada de esta persona que te aconseja. No acepta argumentos. Y si uno le presenta la verdad, se ofende. La verdad como que le llegue. Le incomoda. Bueno, Jesús cuando estaba en la tierra, muchos lo criticaron, precisamente porque su vida él era la verdad. Entonces eso le causó oposición. ¿Qué otra característica tiene la persona insensata? Confunde opinión con verdad. Hermano, en el día final, nuestra opinión no servirá de nada, sino solamente la opinión
de Dios. Amén. Por lo tanto, no confundamos nuestra opinión con la verdad. Podemos tener nuestra verdad, pero nadie tiene el monopolio de la verdad. Y puede ser nuestra verdad, pero no es la verdad. Creer en un punto de vista que es absoluto, ¿no? Nadie tiene ese absolutismo. No aprende del pasado. La Biblia dice que las cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Hay personas que no aprenden del pasado y vuelven a repetir la misma historia. Como dice el dicho, tropieza otra vez con la misma piedra. Repite errores una y otra vez. ¿Qué otra característica? Es manipulable. Se deja engañar por propaganda, ideologías, líderes, o grupos o emociones. Subestima la sabiduría espiritual. Todo lo que es espiritual como que lo mira en menos. Como que personas que están en el camino espiritual como que no han evolucionado, se quedaron en la edad de piedra. Si es universitario, tiene que ser ateo. Si es científico, ateo tiene que ser. Es orgullo espiritual. Subestima la sabiduría espiritual. Ridiculiza lo sagrado, lo eterno, lo moral. Y hoy lo vemos eso, pero muy marcado. Cuando una persona subestima la sabiduría espiritual y ridiculiza lo sagrado, entra en lo que la Biblia llama ser profano. Ser profano es alguien que no respeta lo sagrado y le da un uso secular a lo que es sagrado. Entonces tenemos la Biblia representa a Esaú como alguien que fue profano, porque menospreció la primogenitura. Y también en el libro de Daniel vemos como la caída de Babilonia ocurrió también por eso, en el día que sacaron los utensilios sagrados del templo para tener allí una fiesta. Y eso fue ya el colmo ya de la paciencia de Dios. Y hoy día vemos qué cosas sagradas hay que hoy se transforman en algo banal. El sábado. El sábado, algo sagrado, pero para el mundo no es sagrado. ¿Qué otra cosa? La familia, sagrado, pero hoy el matrimonio ya la gente no lo considera así. Incluso están buscando otras definiciones de lo que es el matrimonio, la familia. La vida ya dejó de ser sagrada. Ahora hay leyes que quitan la vida. La persona que está ahí en el vientre materno, no, eso ya no es vida. Eso no es vida. No podemos considerarlo sagrado. Hay tantas cosas que son sagradas para Dios. Uno dice, no, eso no tiene ningún carácter sagrado. Se siente sabio, otra característica. Se siente sabio. Mucho conocimiento, hoy en día vivimos en la explosión del conocimiento, pero tener mucho conocimiento no significa ser sabio. La Biblia dice en Proverbios 26:12, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay para el necio que para él. Hay personas que cuando uno quiere conversar con ellas, hablan. Están 20 minutos hablando. Y uno quiere decir, le preguntan algo y quiere decir pío, ¿cómo quiere decir pío? Acá se dice pío nomás porque la olla te están interrumpiendo. Y te interrumpen, no dicen, la voz no la dice, y te interrumpen y te dicen, oye, pero tú tienes que aprender a escuchar. Y es porque no alcancé a decir ni pío. Sabe en su propia opinión. Y tú le estás hablando y están los ojos pensando en una respuesta y ni siquiera escuchan el argumento. Saben su propia opinión. Ahora, dice que la estupidez humana es una amenaza existencial. ¿Por qué? Porque imagínense una sociedad llena de gente así.
de gente necia, gente cerrada, gente que está en ese camino. La multiplicada por millones, esta estupidez humana destruye sociedades enteras. Se producen guerras, se producen genocidios, fanatismos, violencia social, decisiones políticas impulsivas, sistemas económicos autodestructivos. Y lo estamos viendo hoy en día. La mayor parte de las tragedias humanas, al recorrer la historia, no fueron obras de genios malvados, sino de multitudes de personas actuando irracionalmente. Y esta estupidez humana existencial es aprovechada por los poderes opresores. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, von Howard describió esta situación de la propaganda nazi como propaganda política, manipulación de masas, redes sociales, las comunicaciones intervenidas, teorías conspirativas, consumo compulsivo y ideologías polarizantes. Y la estupidez colectiva es combustible para la tiranía. No se puede razonar con ella. No atiende argumentos, por eso es más peligrosa que el mal. Al menos se podría identificar. Y a nivel espiritual, cierra el corazón a Dios. El mayor peligro, por lo tanto, no es intelectual, sino que es el endurecimiento de la conciencia. Por eso la Biblia me gustaría que buscáramos en Efesios 4, 17 al 21. Me gustaría que alguien me pudiera leer. Efesios 4, 17 al 21. ¿Cómo la Biblia describe a una mente entenebrecida? Yo lo leo. Por favor. Efesios 4, 17 al 21. dice así. Tiene un título, La nueva vida en Cristo. Dice así la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad los habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. Amén. Qué linda palabra, ¿cierto? Uno nos escribe lo mismo que estaba pasando en esos tiempos, lo que está ocurriendo hoy. Y tú, querido hermano, ¿cuántas veces has defendido alguna idea solo porque lo escuchaste muchas veces? ¿Cuántas ideas hay en tu cabeza que llegaron a tu mente, tal vez porque alguien te lo dijo, alguien te lo comentó, o viste en la televisión algo, alguna idea? ¿Cuántas ideas repites sin haberlas pensado antes? ¿Cuántas veces han compartido tal vez un enojo, una indignación, sin entender el origen del problema? Todos cargamos cierto grado de ignorancia, pero el problema no es equivocarse. El problema es estar convencido mientras se está equivocado. Ese es el corazón del problema, la soberbia humana. No es que podamos tener el desconocimiento, sino que afirmar con vehemencia lo que no entendemos. Hablar algo sin saber. Y lo vemos en todas partes. Lo vemos en el político que promete y habla sin saber lo que está hablando. En el amigo que da consejos vacíos. En el vecino que habla de todo
sin haber estudiado nada. Pero lo más peligroso no es que existan, sino que es la conversación. Las redes sociales las potencian y el algoritmo recompensa la necedad, no la inteligencia. Se viralizan las opiniones y la gente comienza a pensar, ah, sí, este es el pensamiento que está de moda, y comienza a pensar igual. Ahora, a nivel espiritual, el mayor peligro es que la mente queda entenebrecida. ¿Qué otros ejemplos que llevan a la humanidad a decisiones que amenazan la vida misma? Tenemos la destrucción del planeta, armas nucleares, adicciones a la tecnología, cultura del desprecio de la polarización, proyectos sin ética, rechazo de verdades científicas fundamentales. Entonces, podemos decir, hermano, que la Biblia nunca usa la necesidad como un insulto, sino como una advertencia. Y esto es un fenómeno espiritual y social. Hay un pensador que dijo, Albert Einstein dijo, refiriéndose a esto, hay dos cosas infinitas que no tienen límite. Y da para pensar, ¿qué cosas pueden no tener límite del infinito? Y dice, el universo y la estupidez humana. Y agregó, y de la primera, no estoy tan seguro, dijo. Es decir, de lo que estaba seguro es de que la estupidez humana no tiene fin, no tiene límite. Por lo tanto, este tema que estamos abordando es inagotable, no tiene fin. Solamente vamos a ver un pantallazo. El pecado ofusca, dice, la mente, destruye el juicio y aparta al hombre del raciocinio moral. Esto está en Patriarca y Profetas, capítulo, página 54. El pecado ofusca la mente, destruye el juicio y aparta al hombre del raciocinio moral. La necedad espiritual no se corrige con lógica, sino con arrepentimiento. El pecado embrutece el alma, dice Elena del Valle. Y detrás de esto está el amor al pecado. Porque los seres humanos se alejan de Dios. En el último análisis es porque amaron más la tiniebla que la luz. Porque sus obras eran malas. El amor al pecado es el último argumento. Está detrás de todos los demás argumentos que los hombres esgrimen y levantan para eliminar a Dios en sus vidas. Y en la Biblia lo tenemos aquí presentado, la estupidez humana como un defecto mental, es una ceguera moral. Cuando el hombre se aparta de Dios en su pensamiento, se autodestruye, creyendo que progresa. Lo tenemos en Lucas 12, el ejemplo del rico insensato. ¿Qué dijo el rico insensato? Él planeó derribar sus graneros para construir unos mayores, porque ya no cabían todo su grano, todas sus posesiones ahí. Y diré al final, alma mía, muchos bienes tienes guardados, descansa, come, bebe, regocíjate. Ese era el objetivo, ¿no? Ya se construyeron los graneros, voy a estar bien, ahora sí. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma. Ahí el Señor está utilizando. Ahí queda todo botado. Esa palabra. El rico no fue condenado por ser rico, sino por ser espiritualmente necio. Pensó que su seguridad estaba en lo que poseía, no en aquel que da la vida. ¿Y cuántos hoy en día están confiando también en sus posesiones? Aquí está mi seguridad. ¿Qué te piensa? Mi seguridad está aquí, mira, comienza donde está mi bolsillo. Aquí está mi seguridad. Yo confío en esto. ¿Ah? ¿Y qué le dice el Señor? Necio.
Hoy viene a pedir tu alma. La vida es breve. La estupidez de vivir acumulando bienes, olvidando lo eterno. Jesús lo llama directamente necio. Otro pasaje bíblico. Me gustaría que buscaran ahí 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Dice, aquí se describe la insensatez moral y espiritual de los últimos días. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En Mateo 25, del 1 al 13, nos hablan de 5 vírgenes fatuas, que representan la necedad espiritual. Tenían apariencia de religión, pero no prepararon interiormente ni aceite para el Espíritu Santo, y ellas no estaban preparadas, estaban listas. Hermanos, todas tenían sus lámparas, todas tenían su Biblia, que representa la Biblia, pero no todas tenían el aceite espiritual. Hermanos, nosotros tenemos que pedir la unción del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana. Si no, no hay vida cristiana real. Vamos a ser como las vírgenes fatuas. Todas se durmieron, pero al final todas despertaron. Pero una para entrar en la fiesta de boda y otra para ser excluidas por no estar preparadas en el momento. Tenemos que estar siempre con ese aceite espiritual del Espíritu Santo. Otro texto que nos habla de la fatuidad final está en Apocalipsis 14, del 9 al 11. Ahí va a leer algo que me ayude con la lectura. Apocalipsis 14, del 9 al 11. Los que reciben la marca de la bestia. Apocalipsis 14, del 9 al 11. ¿Alguien lo encontró? Amén. Ya. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche de lo que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Hasta ahí, hermano. Gracias. Elegir un sistema humano opuesto a Dios es otro acto de necedad, sabiendo las consecuencias. Y esta es la insensatez final de rendirse ante un poder oculto, un poder de turno, un poder que se opone a Dios, y no rendirse ante el Creador. La insensatez final será rechazar a Dios. Romanos 1, 21-22 dice: profesando ser sabios, si ser necios. Pablo describe la estupidez más profunda de reemplazar a Dios por ídolos, cambiando la verdad por la mentira. Cambiando la verdad por la mentira. Y aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque reemplazar a Dios por ídolos, ¿qué es un ídolo? Adorar una estatua o algo. Hermanos, ídolo es todo lo que está en primer lugar en tu vida.
Decíamos en la mañana que primero Dios debe estar Dios. Pero si Dios está en segundo, tercero, cuarto lugar en tu vida, quiere decir que tienes 1, 2 o 3 ídolos. También puede ser la televisión. ¿Qué ocupa tus más grandes afectos? ¿Dónde están tus energías puestas? ¿Dónde gastas tu tiempo? ¿Dónde pasas tu tiempo? ¿Qué consume mayormente tus pensamientos? Si no es Dios, entonces son ídolos. Reemplazar a Dios por ídolos, cambiando la verdad por la mentira. Esa es la estupidez más profunda. 1 Timoteo 4, 1 y 2. Pablo identifica a los que tienen la conciencia cauterizada. Dice el texto, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, sigue hablando, sigue hablando. Entonces podemos identificar 3 cosas. Primero, falsos maestros que conducen a otros y que son mentirosos e hipócritas, que llevan máscara de santidad, pero están llenos de falsedad. Y son voceros de espíritus malignos, que promulgan cosas enseñadas por demonios, y son inescrupulosos, ya que sus conciencias han sido cauterizadas. Hermano, en el tiempo como en los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Los antediluvianos eran hombres y mujeres brillantes, fuertes físicamente, con conocimiento avanzado. Y los antediluvianos degradaron por el pecado su naturaleza y se convirtieron en esclavos de su propia degradación. Y el problema no fue la falta de inteligencia, sino el uso incorrecto, torcido del intelecto, sin dirección divina. Y hoy está ocurriendo exactamente lo mismo. El mundo corre hacia una nueva torre de Babel, construida con la tecnología, la ciencia y la soberbia humana. Dice, Elena después comenta, en el conflicto de los siglos, cuando los hombres rechazan la verdad, el Espíritu de Dios se retira y entonces el mal obtiene dominio sobre la mente. Por lo tanto, hermano, es importante que nosotros pidamos a Dios discernimiento espiritual, porque estamos siendo bombardeados de muchas ideas. El objetivo del enemigo es controlar nuestra mente, controlar nuestros afectos, porque la mente es la capital del cuerpo. Controlando nuestra mente, controla nuestra vida. Y por eso el llamado de la iglesia no es únicamente a obedecer mandamientos, sino a pensar con discernimiento espiritual. Como dice Pablo, tener la mente en Cristo. La batalla es por la mente. El conflicto de los siglos dice, solo aquellos que fortifiquen su mente con las verdades de la Escritura podrán resistir en el último conflicto. Hay una experiencia de C.S. Lewis, que él era un ateo declarado desde su juventud. Decía que la religión era un error, decía. Pero su pensamiento un día comenzó a desquebrajarse. Él era un escritor, graduado y profesor de universidad. Y él escribió las crónicas de Narnia. Y un día se encontró con otro escritor, amigo, otro escritor, el Cliff Staples Lewis, famoso autor de crónicas de Narnia.
se llegó a ser de un ateo convencido a un gran defensor del cristianismo, porque este joven brillante que tenía su mente llena de conocimiento, como un océano de conocimiento, pero su alma era un desierto. Él, cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial, se horrorizó de ver tanta muerte, tanta devastación. Sintió el miedo, el sinsentido, y comenzó a preguntarse: ¿por qué si el hombre es tan racional hace cosas tan absurdas? ¿Por qué el mal parece tan lógico para esas personas? Un día su amigo Tolkien, autor del Señor de los Anillos, le habló de Cristo, pero no le habló de Cristo como si fuera un mito, sino como una realidad verdadera. Y luego, pues, primero se molestó, discutió con él, pero algo en su corazón comenzó a resquebrajarse. En el año 1929, dice él, me rendí al Dios que era Dios. Y este converso pasó del orgullo intelectual a la humildad intelectual, de ser un ateo sarcástico a un creyente humilde, y luego un apasionado apologista. Escribió el libro Mero Cristianismo, un libro que su lectura ha llevado a millones a la fe. ¿Sabes lo que le ocurrió? El sabio descubrió la sabiduría de Dios. Y el Señor quitó su necedad. Encontró que la verdadera inteligencia es rendirse ante el Creador. ¿Cuántos son como Lewis y están presos en su propio razonamiento? Conocen fórmulas químicas, pero no conocen el perdón. Hablan varios idiomas, pero no saben orar. Han leído cientos de libros, pero jamás han leído su propio corazón. Y el Espíritu Santo sigue haciendo la misma labor hoy. El milagro de convencer al sabio de su necedad y al necio de su necesidad. Cuando el orgullo cae, nace la verdadera sabiduría. Lewis murió el mismo día en que asesinaron a John Kennedy, en 1963. Otro acto de necedad. Las noticias no hablaron de él. Las noticias estaban enfocadas en el asesinato del presidente, pero el cielo sí, porque ese día un sabio que había sido necio cruzó la eternidad. La sabiduría de Dios es más grande que la sabiduría de los hombres. ¿No? El Señor quiere sacarnos de esa ignorancia. Que dejemos la ignorancia, la necedad, la estupidez. Y el Señor nos invita: venid a mí y yo os haré descansar. Porque la verdadera sabiduría no está en los libros, ni en los laboratorios, ni en las redes sociales. La verdadera sabiduría está a los pies del Salvador. Donde el orgulloso se hace humilde y el necio se vuelve sabio. Ahora, hermano, el Señor me invita. Si quieres dejar de vivir con tu propio razonamiento y comenzar a vivir con la sabiduría divina, levanta tu corazón a Dios y dile: Señor, enséñame a pensar como tú. Enséñame a amar la verdad. Enséñame a desconfiar del orgullo y a buscar la sabiduría cada día.
Vivimos en tiempos peligrosos, sin discernimiento, una generación que camina hacia el precipicio, creyendo que avanza hacia la luz. Pero ahora el Señor nos invita, ya que hemos revisado lo que es la mirada del error humano, a fijarla en nuestra vista, en la persona más sabia que ha vivido en este planeta, el Señor Jesucristo. Hubieron muchos hombres sabios, intelectuales, que hicieron grandes aportes, pero antes de ellos estaba la luz, aquella luz que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Y Jesús no solo enseñó sabiduría, Él era la sabiduría. La encarnó paso a paso, en cada palabra, en cada decisión. Cuando el mundo gritaba venganza, el Señor respondía con perdón. Cuando la sociedad celebraba el poder, Él abrazó la humildad. Cuando otros acumulaban riquezas, Él ofreció su vida. Cuando todos buscaban salvarse a sí mismos, Él nos salvó a todos nosotros. Amén. Jesús es la prueba viviente de que la vida puede ser diferente, que tu historia puede cambiar si aceptas a Cristo en tu vida, que no estamos condenados a vivir en la estupidez humana de este mundo, que la necedad no es nuestro destino, porque la sabiduría nos llamó al encuentro en forma de un Salvador. Hoy la sabiduría nos llama por nuestro nombre y te dice: ven a mí, yo te daré dirección, te daré propósito, deja la necedad y vivirás, decía el sabio Salomón en Proverbios. Y Jesús nos dice: sígueme y tendrás vida abundante. Hermanos, si estás cansado de decisiones que te han herido, si estás cansado de caminos que te confunden, si estás cansado de una sociedad que te empuja hacia lo superficial, a lo banal, Jesús hoy te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino que no engaña, la verdad que no tiene fin, que no termina, la vida eterna, y una verdad que no cambia. Por eso el Señor nos invita con amor, con respeto, con cariño, pero también con urgencia, a rendir nuestra vida a Él, a entregarle nuestro corazón. Permitamos que el Señor transforme nuestra mente y nos renueve nuestro entendimiento, nos dé un carácter firme, una fe inteligente, una esperanza invencible. Hoy puede ser el día que la sabiduría divina se encienda en tu interior. Hoy puede ser el día que Jesús transforme tu historia. Si deseamos decir y responder positivamente a la invitación divina, me gustaría ver sus manos. Amén. Él está aquí. Amén. En medio nuestro. Te espera, te llama, te insiste. Y Él hará nuevas todas las cosas. Tenemos que rendirnos al Señor. Y Él nos invita.